es el tema que estás hablando? Sacerdocio falso de los romanos católicos versus del pastorado real de Cristo. Ok, mira, sabemos bien, ¿verdad? Que el pastor de pastores es Cristo, ¿verdad? Cristo es apóstol según Hebreos 3:1 en adelante. Cristo es sumo sacerdote según Hebreos 7:15. Cristo es pastor y obispo, ¿verdad? Y Cristo es sacerdote. Entonces, si nosotros tomáramos el pensamiento, digamos, de los evangélicos, que dicen, ok, ya no hay sacerdotes porque Cristo es el único sacerdote. Ya no hay obispos porque Cristo es el único obispo. Entonces, de hecho, cuando estamos hablando de los pastores de la Iglesia de Cristo, estamos hablando de los obispos. Porque Cristo, ¿verdad? Como buen pastor, ¿a quién dejó? Fue a Pedro. Y Pedro y los apóstoles designaban presbíteros en cada ciudad. Presbítero del griego quiere decir sacerdote. Entonces, en Hechos 14:22, nombraban, si tú vas a la primera Biblia de los cristianos, dice que nombraban sacerdotes. En Hechos 20:28 dice, cuida de vosotros y de todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto como obispos para apacentar la iglesia del Señor. O sea, el pastor de la iglesia de Jesucristo, eso es el obispo. ¿Cómo me puede venir a mí a decir alguien de una secta bautista, de cualquier secta protestante que existe hoy en día, que es pastor de la iglesia de Jesucristo, si ellos no existían? O sea, hasta el 1500 vinieron a existir. ¿Cómo me viene a decir a mí que usted era un pastor del siglo I, del siglo II, del siglo III? No, ese es un cuento que se han creído así pobremente. No existían. Ok, Rubito, ¿me escuchas? Sí, claro, Angelito. Si tú sabes hacer un diálogo, da tu idea y comenzamos, pero no te vayas como un... Entonces, en la Biblia claramente encontramos que el pastor es el obispo. Deja hablar, ok, ya. ¿Vas a dejar hablar? Sí, claro, dale, con gusto. No hagas monólogo. Aquí es un diálogo. Si quieres entrar un diálogo, máximo 2 minutos, da tu idea máximo 3 minutos. 2 minutos cada uno, dale, está bien, excelente. Perfecto, mira. Primeramente hay que ser serios, ¿sí? Hay que ser muy serios. Para que tú puedas argumentar que tú tienes un ministerio sacerdotal, bueno fuera que tuvieras un ministerio sacerdotal, pero tú no tienes un ministerio sacerdotal, tú tienes un ministerio papal, un ministerio extrabíblico, un ministerio de sumos pontífice máximos. Si tú ves, como tú me dices, ay no, es que ustedes dicen obispos, sí, la palabra dice que es el eterno obispo y pastor de las ovejas y de todos. En eso estoy de acuerdo, pero ahí no dice que es que nuestro Señor, o que diga que es sumo pontífice máximos, o que diga que es el papa infalible. A Pedro mismo ustedes le hicieron papa infalible. A Pedro mismo ustedes le hicieron sumo pontífice máximo. La pregunta sería, ¿dónde lo dice? O sea, tú puedes defender tu denominación, tu secta, ¿verdad? Tú puedes hacerlo, y yo no estoy de acuerdo. Lo que tú ven a decir que eres de Cristo, no ministro. Lo que tú practicas está bien, es extrabíblico y es anticristiano. Porque, repito, amiguito, tú tienes que darme fundamentos bíblicos. Tú le pones a nuestro Señor que es pastor, sí, pastor y obispo. Y el pastor y el príncipe de los pastores, dice. Pero tú también a tus papas le dices el príncipe de los pastores, refiriéndote como a Cristo mismo. Porque ustedes tienen ese dogma y esa tradición y esa doctrina de decir que Él es el representante de Cristo. ¿Dónde dice eso? Que iba a tener un sumo sacerdote, un sumo pontífice máximo, un vicario de Cristo en las Escrituras. Aprende a hacerse, aprende a debatir, porque tu salvación es la que está en juego. No es la mía, es la tuya. Entonces, ahora escucha, amigo. En Mateo 10:1, puedes tú leer, en Mateo 10:1, dice que Él vino a levantar apóstoles. Recuerda lo que le dije a tu Luis Toro. Luis Toro, qué raro que Cristo vino a los sacerdotes, donde habían sumos sacerdotes y habían sacerdotes, levitas. Y qué raro no siguió con la continuidad de seguir con el sacerdocio. ¿Por qué no lo hizo Rubito? Sino que vino a levantar apóstoles. Entonces, ya con esto yo ya acabo y luego te doy paso. Claro. Espérate, déjame leerte algo y ya te doy paso a ti. Vamos a buscar en Hebreos 8. Déjame
Hebreos 8, ¿verdad? Hebreos 8. Vamos a ver lo que dice nuestro Señor, para que entiendas un poquito, amiguito. Hebreos 8. Para que entiendas un poquito lo que Cristo vino a hacer, ¿verdad? Repito, amiguito, tú tienes que dar, no solo argumentar o lo que tú te han enseñado en tu denominación, sino que tienes que enseñar bíblicamente como yo te estoy enseñando bíblicamente. Dice aquí, porque seré propicio a todas sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, escucharán bien, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. ¿Y qué dio por viejo al primero? Primeramente, el sacerdocio de Melquisedec, el sacerdocio levita, porque el de Melquisedec es superior y más alto que todos estos, porque recuerda, como dice Pedro, ellos morían y tenían necesidad de pedir perdón por ellos y por su pueblo. En cambio, este es eterno. Este es más sublime que los cielos. Por eso vino a abrogar ¿a quién? A los sacerdotes débiles de los levitas, a menos que tú me digas que tus sacerdotes romanos católicos son mejores que los levitas. Y que ¿dónde constituyó Cristo romanos católicos gentiles? Porque ustedes son gentiles. Acuérdate, no son levitas, ustedes son gentiles. Tiempo. Dar esa cita ya, pero déjame hablar. Un nuevo pacto ha dado por viejo el primero, y lo que será por viejo y se envejece está próximo a desaparecer, y desapareció con el sacerdocio de Melquisedec, el único sacerdocio de Melquisedec que fue Cristo. Ahora sí puedes hablar, Dani. Ok, sí, yo lo que veo es la confusión. Claro que el sacerdocio de Cristo es mucho mejor que levita, porque si la perfección hubiera sido por él, pues no se hubiera cambiado el sacerdocio, Hebreos 7:11. Entonces el sacerdocio se cambia porque no llevaba la religión perfecta. El sacerdocio de Cristo, y Cristo allá en Lucas 22:19 agarró pan y después de dar gracias, verdad, lo bendijo, se lo dio y les dijo, hagan esto. O sea, Cristo como sacerdote, como obispo, el obispo tiene la plenitud del sacerdocio, le da una orden a ellos, hagan esto. Entonces vemos también que en Apocalipsis 1, 5 y 6 dice que todos aquellos que fueron lavados con la sangre de Cristo son reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Entonces queda claro que también los apóstoles ¿verdad? Como sacerdotes. Y por ejemplo, mira, algo histórico que tú podemos ver. Cuando Cristo deja a Pedro en Juan 21, en Juan 21:15 en adelante, lo deja como el primero, como el pastor de su iglesia, o sea, como ese obispo ¿cuál es el obispo? Según Hechos 20:28, el que guía el rebaño del Señor. Y Cristo a Pedro le dio el rebaño, le dijo, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, Juan 21:15 al 17. Entonces, y por eso los apóstoles allá en Hechos, si tú lo ves de la primera Biblia de los cristianos, Hechos 14:22, designaban sacerdotes en cada ciudad. Por ejemplo, Tito fue obispo de Querétaro. Por ejemplo, Timoteo fue obispo de Éfeso. Y mira, algo interesante es que allá en Efesios 4:11, cuando Cristo da los dones, fue a la iglesia de Jesucristo, no fue a los pentecostales, bautistas, mormones, todo eso no existía ni en la mente, eso fue un secta de hombres. Entonces, mira, a lo largo de la historia, incluso después de que los apóstoles mueren, tú no vas a encontrar un pastorcito, no existía, simple y sencillamente. Vas a encontrar obispos como San Ignacio de Antioquía, que le llama católica a la iglesia. Vas a encontrar a Irineo de Lyon, vas a encontrar, por ejemplo, Papa San Pío, Damaso y todo lo demás. Era católico, toda la iglesia era católica. No existía ninguna denominación, porque el problema es que ustedes, mira, esto es importante, que ustedes se graben de una vez para siempre, que vinieron a existir un 31 de octubre, Día de las Brujas, en el año 1517. Antes de eso no existía un protestante en el mundo, al menos de estas denominaciones actuales. Han existido siempre sectas heréticas, siempre han existido sectas heréticas, pero ustedes no existían. A lo largo de la historia, Cristo, como buen pastor, como apóstol, como obispo, él dejó, ¿verdad?, a otros que hicieran esas funciones, y a lo largo de la historia, simple y sencillamente, lo vemos que eran católicos. A no ser que tú me muestres con la Biblia que existían. Ok, cuando hablamos de pastor, estamos claros, hablamos del obispo. Ahora, después de la muerte de los apóstoles, aunque sea un pastor evangélico, aunque sea un protestante, no existía, porque hasta el 1500 existían obispos. Entonces, Ángel,
Si en verdad tú quieres buscar la verdad, búscala, pero créele a Cristo y cree la palabra, lo que ha existido durante esos 2000 años. Ya, ok, ¿listo? De hecho, tu misma confesión de fe bautista dice que la iglesia tiene que ser católica universal. Tu misma confesión de fe del año 1689 dice que la iglesia tiene que ser católica universal. Aparte de eso, ustedes no tienen obispos en sus ordenanzas. En su confesión ordenan que solo hay pastores y diáconos, nada más. ¿Listo? Sí, adelante. Ok. Bueno, como tú siempre defiendes a tu denominación, a tu secta, ¿verdad? Antibíblica, porque no existen sacerdotes, tú debes darme este ministerio que Cristo estableció. Repito, amiguito. Mateo 10 levantó 12 apóstoles, no sacerdotes. Ahora que ustedes, con sus falacias, mentiras y engaños, que a los apóstoles les cambian a sacerdotes, este es tu problema. Pero Cristo no lo hizo así. Cristo vino a establecer apóstoles y vino a establecer sus 5 ministerios. Efesios 4:11. Para el ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, pastores, evangelistas, maestros, ¿cómo es el otro? Profetas. ¿Sí? Entonces, para el ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Y él vino a matar 12 apóstoles. Tú no puedes, amiguito Román, tú no puedes saltarte lo que dice las Escrituras. Tú no puedes hacer eso. Mira, debes ser coherente, primeramente, no conmigo. Porque tú sabes que yo, para ustedes, soy el más hereje, el más blasfemo, el hijo del diablo, lo que ustedes me pongan. Pero no, tienes que referirte a las Escrituras. Si Cristo vino a levantar 12 apóstoles, cuando vino al pueblo de Israel, donde habían sumos sacerdotes y sacerdotes levitas que propiciaban en aquel tiempo ritos, ¿verdad? En el sacrificio. Entonces, ¿por qué no vino a dar esa continuidad de los sacerdotes? Ponte a pensar, amigo. Ponte a pensar. Entonces, tú tienes que, primeramente, no refutarme a mí, sino a las mismas escrituras. Y siempre lo hacen. Ustedes refutan a la misma escritura. Y están yendo en contra de las escrituras. ¿Por qué? Porque defender una secta, una denominación de hombres, tradición y mandamiento de hombres. Eso es lo que haces tú siempre. ¿Dónde está tu primer pastor? ¿Dónde está tu primer pastor del primer siglo? Te lo voy a poner. Te lo voy a poner para que digas, ¿dónde está tu primer pastor? Y siempre con esa falacia, amigo, sé serio. Aprende a ser serio, aprende a ser serio. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Entonces, aquí encontramos al primer pastor del primer siglo. Nuestro Señor Jesucristo, este es mi primer pastor, a menos que no sea el tuyo, ¿verdad? A menos que no sea el tuyo, porque este sí es mi pastor del primer siglo, Jesucristo. Tú dices, ¿dónde está tu primer pastor? Pues te estoy presentando al buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, a menos que tú no quieras aceptar a este pastor, ¿verdad? A menos que tú no seas oveja, porque claramente le dice, el primer pastor del primer siglo, dice, es Jesucristo. Para mí, el primer pastor no es un hombre terrenal, como yo. No. Ustedes andan buscando un hombre terrenal, donde ustedes pueden identificar a tu secta o a tu denominación o a tu congregación. No, amiguito. Este pastor es espiritual, y yo soy espiritual. Porque dice que la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Los dos se oponen entre sí. Entonces, si yo sigo a Cristo, soy espiritual, totalmente espiritual. Y este es mi pastor del primer siglo. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Él me conoce a mí. A menos que a ti no te conozca, porque tú sigues a sacerdotes, sigues a pontífices máximos, sigues a vicarios de Cristo. Y esa es tu doctrina y no te estoy ofendiendo, a menos que tú niegues todo eso y sigas a este pastor, el buen pastor. Dice, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, Este es mi primer pastor del primer siglo. Queda totalmente refutado. ¿Dónde está tu primer? Ok, mira. Espérate, tranquilo. Ok, dale. Espérate, tranquilízate. Sí, yo creí que había terminado. Adelante. No, mira, aquí estás en vivo, no estás en los chats, aquí estás en vivo, tranquilo. Sí, de hecho También, en vivo me encanta. A ver, tranquilízate, no me interrumpas, que aquí no estás en los chats privados, estás en vivo, estás aquí en vivo, así que no quedes mal.
Ok, mira, amiguito, tú te jactas de los obispos. Perfecto. Con esto acabo y ya te voy a dar paso, ¿ok? Tú te jactas de los obispos. Y dices, no, es que nosotros, los obispos son sacerdotes, los obispos son curitas, los obispos son monseñores, los obispos son cardenales, los obispos son sumos pontífices máximos. Tranquilo, amiguito, tienes que ser serio. Es tu salvación la que está en juego, no la mía. Escucha lo que dice acerca de los obispos. Vamos a ver si tú cumples o tus obispos cumplen lo que dice las Escrituras. No lo digo yo, amiguito. Las Escrituras dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Aquí no dice que es mala obra, sino que es buena obra. Pero es necesario que el obispo, escucha bien, tu sacerdote, tu papita, tu sumo pontífice máximo, tu vicario de Cristo, dice, sea irreprensible, marido de una sola mujer, a menos que tú me digas que este mandamiento es extrabíblico, no es de Dios, es de otro planeta, de otro sistema, de otra dimensión, porque recuerda, amiguito, y con esto voy a acabar, los sacerdotes, los levitas y los sumos pontífices, los sumos sacerdotes y los levitas eran casados, y ustedes pues tienen que cumplir. Repito, amiguitos, ustedes son romanos católicos, gentiles sacerdotes, no hay gentiles sacerdotes en el pueblo de Dios, en el pueblo de Dios. Maridos de una sola mujer, sobrios, prudentes, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no petenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues, el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Eso dice a los obispos. Ahora, si tú vas a refutar esto, dime, no, es que unos eunucos los eunucos eran para el reino de Dios y los eunucos unos nacieron para servir al reino de Dios por amor. O sea que todos los obispos son eunucos. Para ti todos tienen el don de Pablo. Wow, incontinencia. Te felicito. A ver, dale. Mira cómo presentas una iglesia precaria, mutilada, que no existió. Vamos a ver, y te voy a explicar en Efesios 4:11. Estamos hablando de los sacerdotes. Vamos, te voy a aclarar las dudas. Tú dices que en Efesios 4:11 estaba nombrando pastores protestantes. No, mira, ve, en Efesios 4:11 lo que está haciendo es dando los dones, dice Efesios 4:8, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. Él dio dones, ahí no está nombrando un ministerio de pastores evangélicos, no, dice, y dio los dones, y esto después subió, que si es en el 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles. Estos son los dones que dio para la iglesia, a unos apóstoles, a otros pastores, a otros profetas y otros evangelistas. Y dice en el 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? Es la iglesia. O sea, tú me estás presentando que tu fundamento está ahí, pero resulta que ahí no tenés ningún fundamento. ¿Por qué? Porque, está bien, pero lee los dones, lee. A ver, lee, solo eso nomás te hago una aclaración, lee los dones, dale. Ahora voy. Los dones que Cristo dio, sí, pero déjame explicarte, esos dones Cristo los dio de ser apóstoles, pastores, maestros, evangelistas, se los dio a la iglesia y resulta, mira, que esa iglesia no termina porque Cristo dijo en Mateo 28:20, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y fíjate que yo te puedo mostrar que esa iglesia de Efesios 4:11 es la misma iglesia católica. ¿Por qué? Porque continuó después de la muerte de los apóstoles. Ahora, tú quieres hacer ver que esa iglesia de Efesios 4:11 dio un triple salto mortal y cayó a los protestantes el día de las brujas en 1517. No, no es así. Ahora, tú hablas de los obispos. Ahora vamos a ver qué dice Primera de Pedro 2 en la Biblia Reina Valera. Tú dices que el ser casado es algo absoluto. No, esa no es una orden
que dice tiene que ser, es una obligación. No, de hecho, tú estás haciendo que Cristo tuvo que haber sido casado, porque ¿qué dice? Primera de Pedro 2:25 de la Reina Valera dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Entonces, si Cristo fue el pastor y el obispo de vuestras almas, si todos los obispos deberían de ser casados, ¿por qué Cristo no se casó? ¿Cómo te quedó el ojo al Cristo dar el ejemplo que podían ser célibes? Que San Pablo dijo también, me gustaría que se casaran, pero mejor fuera que se quedaran como yo. Si Cristo fue el ejemplo, Cristo es el ejemplo de todo. ¿Por qué tú no sos célibe si Cristo no se casó? ¿Ah? Entonces, eso no puedes entender. Ahora, por eso te digo, tú me muestras algo precario, yo no, porque Cristo dijo en Efesios 3:20-21, que a Él se le daría la gloria en la iglesia por todos los siglos, por todas las generaciones, o sea, por todo. No existiría ningún siglo que no estaría esa iglesia, ¿verdad? Entonces, vemos a través de los siglos que estos obispos como pastores de la iglesia que tienen la plenitud del sacerdocio, son los que han guiado a la iglesia. Entonces, esto es un diálogo. Esto es un diálogo. Tranquiliza. Sí, espérate, sí, no, tranquilo, es que la fe se defiende con amor y pasión, o sea, no podemos venir a permitir herejías que de Efesios 4:11 saltó al día de las brujas de 1521, eso no es posible. Entonces, por eso te muestro una iglesia que hay futuro, que es donde está Cristo, que prometió estar con ella, o sea, que al morir los apóstoles, oíme ven, al morir los apóstoles, dime. Ok. No, es que me falta, no he terminado de explicarte las dudas que tienes. Católico romano, ves ahí eso, escúchame. Ok, dale. Pero necesito explicarte más. Oye, deja hablar, tranquilízate. No, pero, ok, solo voy a terminar, voy a concluir. Entonces, Ángel, queda claro que la iglesia de Cristo no murió con los apóstoles, no dio un triple salto mortal hasta los protestantes. No, Ángel. Siempre hubieron obispos que guiaron a la iglesia y eran católicos. Ahora, ¿tú me puedes mostrar un pastorcito después de la muerte de los apóstoles que era bautista o que era de cualquier denominación? No, Ángel, no existían, eran católicos. Pero ustedes, Satanás les ha cerrado la mente y no pueden comprender que Cristo, siendo Dios, prometió que esa iglesia nadie la podía derribar, nadie la podía destruir. Mateo 16:19. Por eso Cristo, los apóstoles, y después de los apóstoles la iglesia continuó. Ahora tú no vas a encontrar uno desde después de la muerte de los apóstoles hasta el 1500 que era protestante. Eran católicos. ¿Dónde está esa mente que no pueden comprenderlo tan sencillo? Muéstrame un pastor protestante del siglo II, del siglo III, del siglo IV, del siglo V. No existían. Eran obispos católicos. San Ignacio de Antioquía, San Policarpo, San Irineo, el Papa Dámaso, San Atanasio, San Jerónimo, secretario del Papa Dámaso, que es cuando se hace la Biblia. La Biblia la hizo la Iglesia Católica. Entonces, yo no sé ustedes por qué se cierran tanto a esas herejías evangélicas que no existían desde Cristo. Existieron con Martín Lutero, un 31 de octubre, Día de las Brujas. O sea, yo esto no lo hago con odio, con rencor, sino más bien con amor, porque ustedes siguen ahí confundidos y no quieren aceptar la verdad que los habría salvado. Adelante, Angelito. Un gusto, Angelito, ya sabes. Okay. Mira, amiguito. Verás, tú por defender tu denominación de hombres, el movimiento de hombres, tú quieres irte en contra de la palabra de Dios. Como siempre, ¿no? ¿Dónde está tu primer pastor? ¿Dónde está tu primera iglesia? No estamos hablando de la iglesia, estamos hablando de los sacerdotes versus los apóstoles. Dame un pastor en el siglo II, pues, para ver que la iglesia de Cristo continuaron esos pastores. Dame uno, el cual tú consideres que era parte de lo que vos crees. Dame uno después que los apóstoles murieron o se terminó la iglesia y dame uno, solo uno. Te voy a dar otro pastor en el primer siglo, ¿ok? Esto es lo que tú creas. Y con palabra bíblica. Espero que tú lo creas. Sí. Porque si no crees, pues si no lo crees, pues ya no es mi culpa. Tú vas a seguir siendo un idólatra, ves ahí esos romano-católicos, sacerdotes, papas infalibles, vicarios de Cristo, sumos pontífice máximos, lo que el título tiene tu
tu papita, hay que de tu iglesia, pero no estamos hablando de la iglesia, estamos hablando de sacerdotes, que tú tienes que demostrar que hay sacerdotes, porque tú dices que no hay pastores, pero si hay sacerdotes, que vino a abrogar los pastores y no... Bueno, mira, te voy a mostrar otro pastor del primer siglo. Espero que tú lo creas, ¿verdad? ¿Me amas? Pedro le respondió, sí, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. A ver, si tú no le dices que Pedro es pastor, el del primer siglo también, ¿este Pedrito? Sí, sí, te respondo, sí, fue el primer pastor que Cristo dejó y la Iglesia Católica tiene 266 pastores desde Pedro hasta el día de hoy, que son los obispos, el obispo de Roma. Amiguito, ¿Tú cuántos tienes hasta el día de hoy desde Pedro? Deja hablar. Ah, perdona, te escuché que me preguntaste algo, perdona. No, deja hablar. Entonces, aquí Pedrito, mi amado apóstol, porque nunca fue vicario de Cristo, nunca fue papa santo, nunca fue sumo pontífice máximo, nunca fue papa infalible, nunca fue vicario de Cristo, ni Pedro, por supuesto es bíblico, ¿verdad? No el extra bíblico, el que ustedes tienen como papa Pedro, no, este es bíblico, este sí fue pastor. Y él pastorea las ovejas. Le dejó Cristo que pastoree las ovejas, como está escrito. Así no, el apóstol Pedro, no el papa, no el sacerdote, vicario de Cristo, porque nunca se hizo llamar vicario de Cristo, papa, sacerdote. ¿Entiende, amiguito? Él fue apóstol, como lo dice en las cartas del mismo. Escuchar al amiguito, para que entiendas un poquito. Y para que puedas refutarle a la misma escritura, como siempre haces, ¿verdad? En la carta del apóstol, Pedro, vamos a ver qué dice Pedro. Pedro 1. Vamos a ver. Dice, primera de Pedro, vamos a ver qué dice tu papa pontífice máximo. Escucharás bien. Vamos a ver si en verdad tú crees que este es pastor, porque yo sí creo que es pastor. Dice, Pedro, papa, sumo pontífice máximo, vicario de Cristo, pastor de pastores, obispo de obispos, lo que crees tú. Lo que crees tú en tu religión. Aquí dice Pedro, apóstol. No dice papa ni sacerdote. Pedro, apóstol. ¿Escuchaste, amiguito? Yo te estoy dando bíblicamente, no suposiciones como tú estás inventando. Aquí no dice, yo, Pedro, el primer apóstol, santo padre, vicario de Cristo, sumo pontífice máximos, papa infalible, os hablo en la misericordia de Cristo. No, es apóstol. Ustedes, como te repito, y espero que veas este video, ustedes, como se creen en la iglesia que Cristo fundó, hacen y deshacen lo que ustedes quieren de la Santa Escritura, pero no es así, amiguito. Tú vas a tener un largo juicio en el infierno, que nadie te va a sacar ahí a menos que te arrepientas. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, no dice Pedro, papa, vicario de Cristo, todos los títulos que tú crees en tu denominación, y tú crees y sigues a la cabeza visible que es tu papa, y no a Cristo, y no a Pedro, que es el pastor. ¿Escucharás bien? Amén. Cristo también pastorea mis ovejas. ¿Acaso tú vas a decirle que también es presbítero? ¿Acaso te vas a decir que también es obispo? ¿Dónde tú dices, dónde ustedes sacan de que el presbítero es sacerdote, que el obispo es sacerdote, que el diácono es sacerdote, que el pastor es sacerdote, que el evangelista es sacerdote? Que esto es... No, amiguito, tienes que dirigirte. Ahora, te voy a refutar una partecita que tú dijiste en Efesios 4:11. Yo no estoy apuntando, pero sí le tengo aquí en la cabeza. Dijiste, no, pero ahí dice dones, mentiroso, ahí dice dones espirituales. Y tú no quieres leer los dones que dejó a la iglesia. Apóstoles, maestros, evangelistas y todo lo que tú ya sabes, pastores. Esos dones dejó a la iglesia. Entonces no dice sacerdotes. Si tú dices dones, está bien, yo te la compro. Entonces no dice sacerdotes, tienes que ser serio, bien serio. Ahí no dice sacerdotes, y en eso estoy de acuerdo, que son dones, sean dones o sean ministerios, pero ahí no asoma en ninguna parte de Efesios 4:11 que sean sacerdotes. Ahí no dice pastores, evangelistas, lo que a ustedes ese título no les gusta.
Mira, ustedes mismos son unos hijos del diablo. ¿Por qué? Porque tú mismo dices, ¿dónde está tu primer pastor? Odien el pastorado. Y Cristo mismo les refuta a todos ustedes. Cristo, el precioso Cristo, le refuta a todos ustedes. Mira lo que dice. Aprende a amar a Cristo y no a tu denominación, porque te va a ir al mismo infierno. Mira, yo soy el buen pastor. ¿Escuchaste? Gloria a Dios. Y conozco mis ovejas. ¿Entiendes o no? Hey, amén. Es la palabra de Dios. ¿Ya? O sea que ya ahora hay tu pastor es Cristo. Yo Sí, soy claro. el buen pastor, su vida da por las ovejas. Ok. Entonces, mira, si crees que dices amén, ¿y por qué odias a los pastores? Ahorita te explico que yo no odio a los pastores, amo a los pastores. Mira, ve, te explico. En Juan 21:15, te voy a explicar. Tu doctrina antibíblica. Ok, mira, ve. Angelito, déjame explicarte para que mires lo que piensa la Iglesia Católica de los pastores, que no los odia, ama a los pastores que han guiado la iglesia. Mentiroso. ¿Puedo explicarte? Cállate, que no, okay, no, espérate, déjame explicarte lo de los pastores. Mira, te felicito porque dijiste que Cristo es el buen pastor y yo estoy de acuerdo, amén, gloria a Dios a eso. En Juan 10:11 en adelante, Él es el buen pastor. ¿Por qué odias a los pastores? No, te explico que no los odio, de hecho te voy a explicar, te felicito por haber dicho que Cristo es el buen pastor en Juan 10:11 en adelante. Ahora, en Juan 21, déjame explicarte, en Juan 21:15, Cristo dejó al pastor Pedro a cargo de las ovejas. Te felicito. Ahora, déjame, te voy a hablar con Biblia. En tu fe romana católica existe que ustedes son cristianos y existe que ustedes tienen pastores. Angelito, sí, Angelito, yo te lo voy a explicar con la palabra de Dios, solo déjame, te explico. Ustedes están en contra del ministerio pastoral. Espérate, yo no estoy en contra de los pastores, te voy a explicar que no. Mira, ve, estamos en contra de los pastores protestantes que no existían, pero mira, ve, Cristo es el buen pastor, sí, amén. Juan 10:11 en adelante. Ahora, Cristo dejó a Pedro como pastor de sus ovejas. Amén, amiguito, gloria a Dios. Juan 21:15 en adelante. Pedro es el primer pastor que deja a Cristo. Ahora, mira, escúchala. Angelito, escúchame. La Reina Valera. ¿Escuchas qué dice la Reina Valera? Amiguito, escúchame. Pongámonos de acuerdo con el príncipe de pastores. Como sí, ok. Yo te explico que yo amo el pastorado. Ahora te voy a explicar quién es el pastor según las escrituras. Escúchame, amiguito, escúchame. Este pastor dio dones, como ustedes dicen. Sí. Escúchame. En Efesios 4:11. ¿Dónde dio dones a los sacerdotes? Ahí dice 5 ministerios. Voy. Ok. Aquí voy a explicar claramente que donde mi hermano Angelito está confundido es que Cristo es el buen pastor, lo dice la Biblia. Sí. Ahora, Cristo como buen pastor no deja sus ovejas solas, se las da a Pedro en Juan 21:15 al 17. Ahora, miremos quién es el pastor. Lo que pasa es que ellos relacionan el pastor bíblico con el pastor protestante. El pastor bíblico es el obispo, dice Hechos 20:28, de la Reina Valera. Hechos 20:28, dice así. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Entonces, el que pastorea la iglesia de Cristo, según la Reina Valera, Hechos 20:28, Cristo incluso, según la Reina Valera, en Primera de Pedro 2:25, él es el obispo, pastor y obispo. Entonces, ¿quién en Hechos 20:28 guía la iglesia de Cristo? El obispo. Entonces, el problema que tienen ustedes, querido Angelito, es que confunden que cuando se dice obispo se está hablando, cuando se dice pastor se refiere a los obispos. Entonces ustedes confunden el pastorado de la iglesia de Cristo, que son los obispos, con el pastorado protestante. Entonces, por eso yo te dije que nosotros podemos ver a través de la Biblia que el obispo es el encargado de la iglesia de Jesucristo, la cual él ganó con su propia sangre, lo dice tu misma Biblia. Y ahora, justamente en Apocalipsis 1,
5 y 6 dice que todos aquellos que fueron lavados con la sangre de Cristo fueron sacerdotes y reyes para Dios su Padre. Los apóstoles también eran sacerdotes y reyes para Dios su Padre. Entonces, ¿qué pasó después que los apóstoles, cuando los apóstoles iban por ciudad en ciudad? Del griego original dice que en Hechos 20:22 ellos designaban sacerdotes en cada ciudad para que llevaran la misión de Cristo, que era llevar el evangelio a todo el mundo. Y en Hechos 16:4 dice que cuando los apóstoles y los presbíteros, los sacerdotes se ponían de acuerdo, daban las ordenanzas a la iglesia para que las cumplieran. Entonces, nosotros no estamos en contra del pastorado. El pastorado es el que ha tenido la iglesia de Jesucristo desde él hasta el día de hoy. Ahora, el problema es confundir entre los pastores protestantes que vienen a existir del 1500 en adelante y los pastores de la iglesia de Cristo, que son los obispos, que justamente, mira, el último apóstol en morir fue Juan, el evangelista. Ahora, ¿cuáles pastores quedaron en esa iglesia de Cristo después de la muerte de Juan el evangelista? ¿Quedó algún pastor protestante? No, no existían. Quedó San Ignacio de Antioquía, quedó San Policarpio, quedó, por ejemplo, San Justino Mártir, quedó San Irineo. Entonces, este es el detalle, que cuando se habla del pastorado, se está hablando de los obispos que son los verdaderos pastores de la iglesia de Jesucristo. Amiguito. Ahora si me vas a dejar hablar y te voy a refutar tremendamente. Dele, Angelito, es un gusto escucharlo. Ok, vamos a hablar. Tú dices que en Hechos 20:28. En Hechos 16, tú dices que iban levantando los sacerdotes, mira la falacia y la mentira. 14, 22 y 23. Dice, los sacerdotes iban levantando más sacerdotes cuando iban caminando. Vamos a ver qué dice. Dice, vamos a ver. Dice, quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, le entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles. Ahí no dicen los sacerdotes. ¿Dónde dice aquí sacerdotes? ¿Dónde dice obispos? ¿Dónde dice sumos pontífices máximos? ¿Dónde dice Papa? Los apóstoles y quiénes más. Sigue leyendo, te estás comiendo el texto. Ancianos, aquí no dice obispos. Presbíteros de la Biblia, de la primer Biblia de los cristianos. Yo te reto a que leas una Vulgata latina, que es la primer Biblia de la Iglesia de Jesucristo del siglo III, ya para el siglo IV. No la Reina Valera del 1900. Entiende, presbítero no es sinónimo de sacerdote. Presbítero es sinónimo de anciano, obispo es el sinónimo de supervisor o anciano también. Aquí, mira, aquí dice, y a los ancianos, no dice aquí a los sacerdotes. Qué raro. Pero tu iglesia te enseña eso para que tú eres las escrituras. En eso estoy de acuerdo. Pero no vengas a decir que tú eres la iglesia de Cristo, que Cristo fundó la iglesia del primer siglo. Mentiroso. Porque ya deja de mentir. Mira, aquí dice, y los apóstoles, según tú lees la usanza católica romana, dice, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los sacerdotes, sumos pontífices máximos, a los presbíteros que son sacerdotes, que estaban en Jerusalén. Qué lindo. Ay, Dios mío. Para que les guardasen. ¿Qué? ¿Para que guardasen qué? Las procesiones que hacen en Jerusalén. Adorando yesos, palos y piedras en procesiones. Dime, ¿eso enseñaron? Para que tú te jactes que es la iglesia de Cristo. Dime, ¿eso enseñaron, Rubito Morán? ¿Te respondo si me haces una pregunta? No, entonces te hagas tranquilo. Entonces no me preguntes y no quiere que le responda, porque le voy a responder. Sé tu Rubito, y no seas como el apologista, hijo de Luis Toro, el otro quizás se llama Luis Toro. Sé Rubito, sé original, mira, sé original, sé Rubito, no copies a nadie, para que así la próxima vez yo te tengo un poquito más serio a ti. Te pueda tomarte. Es que no pregunte si no quiere que le responda, pues no hagan preguntas entonces. Los apóstoles, no dicen los sacerdotes, no dicen los cardenales, no dicen los curas. Los curas y los sacerdotes
y los cardenales, ¿verdad? Los señores ordenamos a los presbíteros. Aquí no dice presbíteros, aquí dice ancianos. Los que tenían sabiduría, los que eran más espirituales que los demás. Eran ancianos. ¿Por qué? Ellos tenían más sabiduría. Ordenaron a los ancianos que estaban en Jerusalén. Aquí no dice sacerdotes, amiguitos. ¿De dónde sacas esa mentira? De tu iglesia romana católica, por supuesto. Y así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban el número cada día. Perfecto. Aquí no dice. ¿A cuál iglesia? A ver, primeramente, aquí dice, la iglesia era en Jerusalén, porque Cristo Jesús, el judío, en su iglesia en su sangre. Y aquí en la iglesia están papas, están sacerdotes, siendo sumos pontífices máximos, siendo cardenales, a quien encontramos en Jerusalén, que los iban a hacer procesiones, lo cual tú crees. Ok, vámonos a 2 preguntas para hacer un cierre. Ya, vamos a 2 preguntas, tú 2 preguntas con 3 minutos de refutación y 3 minutos de... Ok, lánzame la primera. Y se acaba esto, dale a la primera. Ok. Ángel regalado, viendo la promesa de que Cristo prometió estar todos los días hasta el fin del mundo, y que se tenía que dar la gloria a Dios en la iglesia por todos los siglos. Tú que afirmas ser los verdaderos pastores de la iglesia de Jesucristo, sabemos que los apóstoles murieron y Cristo no pudo dejar de llevar a cabo su promesa, que era que esa iglesia nunca iba a desaparecer, según Mateo 16, 18 y 19. Después de que los apóstoles murieron en el siglo II, ¿qué pastor guió a la iglesia? ¿Qué pastor guió a la iglesia? Que tú lo consideres que cree igual que tú. Adelante. O si no hay, según tú, desapareció la iglesia, o le creemos a Cristo que nunca iba a desaparecer. Adelante. Espera, a ver, lo que pasa es que, ¿qué me dijiste que no se te escuchó bien? Ok. Cristo prometió estar con su iglesia todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 10 y 20. Y en Efesios 3, 20 y 21 dijo que se le daría la gloria a Dios por todos los siglos. Entonces, si el pastorado tuyo es tan firme, que es de la iglesia de Cristo, después que los apóstoles murieron, la iglesia de él no podía desaparecer. En el siglo II, ¿qué pastores guiaban las iglesias? ¿Qué pastores guiaban la iglesia? Ok, ¿listo? Sí. Ok. Te voy a dar bíblicamente para mandarte por un tubito. Siglo II. Tranquilo. Primera de Corintios, para que veas. Primera de Corintios, capítulo 2. Vamos a ver qué dicen las Escrituras. Escucharás bien. Como siempre con la falacia, ¿dónde está tu primer pastor? Por eso odian a los pastores. Odian a los pastores y dicen, no, nosotros no odiamos a los pastores, no, que va. Ok, escucharás bien para que entiendas un poquito. Entiendas un poquito nada más, un poquitito. Dice, pero Dios la reveló a nosotros. ¿A quién? A sus hijos. Como está escrito acá, escucharás, amiguito. Nosotros no necesitamos pastores, hombres, porque ya tenemos un solo pastor, que es Cristo. Y el buen pastor da su vida por sus ovejas. Te lo repito cuántas veces. Mira lo que dice aquí. A los suyos vino, y a los suyos, y los suyos no le recibieron, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, de ser hechos hijos de Dios. Ahora, sigo con Corintios. Dice, pero Dios nos ha revelado a nosotros, ¿a quién? A su iglesia verdadera. De paso, no a los que se dicen ser cristianos y no lo son, no a los que se dicen y no son ni siquiera ni levitas ni israelitas. Dice que el Espíritu todo lo escudriña a lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres? Sino el Espíritu del hombre que está dentro de él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido
el Espíritu, nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. ¿Entiende, amiguito? Así es que no necesito un pastor, escucha lo que dice acá. No necesito a alguien que me guíe para la salvación, porque ya tengo uno que me guíe espiritualmente y que por medio de él voy a ser salvo. Escucha, dice, no con sabiduría humana, sino con el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido a quién, a su iglesia. Okay. Lo cual estamos no con palabras enseñadas por sabiduría, sino con palabras que enseña quién, el Espíritu, acomodando todo lo espiritual. Pero escucharás bien lo que dice acá. Escucha, tranquilízate, para que aprendas un poquito. Okay. Pero no natural como tú y como tus sacerdotes. 20 segundos. No perciben las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para ellos son locura y no las pueden entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Por qué? Porque ustedes creen que en Roma, en la Romana Católica, tienen el sacerdote, tienen el papa, tienen la cabeza visible, y en eso estoy de acuerdo. Usted tiene la cabeza visible que es tu papa, pero no tiempo, Cristo. Angelito, tiempo con tu respuesta. Tú también hables, espérate, tranquilízate. Ok, ahora voy yo con mi refutación. Que es Pedro, pero no Cristo. Escucha. Okay. En cambio, el espiritual, escucharás bien, y no las pueden entender porque parecerán dice a mí espiritualmente. En cambio, el espiritual, el Hijo de Dios, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. No la mente de tu sacerdote, no la mente de tu papa, cabeza de la iglesia romana católica que está en Roma de hombres, sino la mente de Cristo. Angelito, tiempo, lleva 5 ya. Sí, dale, ahora sí. Ok, mira, fíjate lo que tú dices y después miras el video, lo perdidos que andas con cuanto creerle a Cristo. Recuerda que la iglesia de Cristo no iba a desaparecer, no pudiste nombrar porque en el siglo II no existían protestantes, eran católicos. Entonces, mira, tú dices que el único pastor de ustedes es Cristo. Ahora, anteriormente habías dicho que Cristo dejó a Pedro, o sea, tú mismo no sabes qué decir, te contradecís, tú mismo citaste en Juan 21, 15 al 17, que Cristo dejó a Pedro como pastor. Ahora estás desechando al mismo Cristo, haciéndolo mentiroso. Mira lo que es estar defendiendo doctrinas de hombres. Mira, Jesucristo dejó a Pedro. ¿Por qué? Porque iba a estar por todos los siglos la iglesia de él. ¿Vos crees que los apóstoles estaban locos cuando allá en Hechos 14, 22 nombraban a otros que guiaran el rebaño en cada ciudad donde ellos iban? Es porque estaban cumpliendo el mandato de Cristo, de que el evangelio se predicaría en todo el mundo. Por eso ellos designaban a hombres. Mira que dice, por ejemplo, Timoteo 2:2, dice así: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues fuiste, tú que vamos a ver de la Reina Valera, tú pues a hombres fieles, tú pues fuiste penalizados como buen soldado de Jesucristo. Entonces, tú estás diciendo, si tú mismo dijiste que el Señor en Efesios 4:11 designó pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, ¿cómo ahora dices que el único pastor es Cristo? O sea, ¿te ves en las contradicciones que caen los hermanos separados por querer negar la única iglesia de Cristo? O sea, tú te quedaste con Cristo, entonces todo murió con él. No, la iglesia de Cristo no, porque él mismo designó en Lucas 22, hagan esto en Juan 20:21, ¿qué dijo? Como el Padre me envió, yo también los envío a ustedes. Dicho esto, les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados les quedarán perdonados. O sea, ¿tú te diste cuenta en realidad lo que estás haciendo ante la gente? Estás quedando en total vergüenza ante el Evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque tus denominaciones no existían, Angelito. De verdad te lo digo con todo amor, pero para mí es vergonzoso poderte refutar de esta manera. Es muy vergonzoso.
pero yo espero que reflexiones y ya empieces a creerle a la palabra de Dios. Porque los pastores, Cristo es como buen pastor, y al ser el buen pastor no dejaba a su rebaño solo. Dejó a Pedro, designaban a otros en cada ciudad para que se cumpliera el mandato de Cristo, que su iglesia estaría por todos los siglos. Y tú dices, mi buen pastor es Cristo, y antes estabas diciendo que Pedro, peleabas con Efesios 4:11, y hoy ya no te funciona ninguna cita de las que citaste. Se te derribó todo como castillo de naipe. Eso sería. Listo. Ok. Voy yo con la pregunta. ¿Ok? ¿Escuchas? Sí, dale. Lánzala. Voy yo con la pregunta. Ya que tu iglesia y tú, todos tu magisterio son tan jactanciosos, ¿verdad? Que tu iglesia es de Cristo. Perfecto. Que tu iglesia es de Cristo. Verás, primeramente en Mateo 16:18, como ustedes dicen que hay esta iglesia romana católica, ¿verdad? Lo cual no existe. No dice romana católica. Dame un versículo bíblico, ¿verdad? Bíblico. Porque yo sí te puedo dar un versículo, ¿dónde está tu iglesia romana católica? Literal. Si no puedes hablar bien, te prometo que te voy a refutar. ¿Dónde dice romana católica? Literal. Y yo te lo voy a dar. Permíteme. En la palabra de Dios, que iba a edificar una iglesia que se haga llamar romana católica. Porque ustedes dicen, siempre son jactanciosos, que ahí dice romana católica, somos lo que Cristo fundó. ¿Dónde dice iglesia romana católica apostólica? Dale. Dale. Ya se fue. Se me fue mi amiguito. Ok, gracias a todos ustedes los que estaban por acá. Ya voy a compartir este video, ¿verdad? A otros grupos para que puedan ser edificados. Recuerden que el pastor que yo tengo es totalmente espiritual, lo que le dije a este rubito. El pastor que yo tengo es totalmente espiritual y no necesito otro pastor. Lo que sí, nosotros tenemos que respetar a los pastores que ha dejado en la grey del Señor a su iglesia y no sacerdotes, ¿verdad? Entonces, eso yo estoy de acuerdo, pero el verdadero pastor es espiritual, que es Cristo. Es mi único pastor. A nosotros tengo que honrarles, sí, porque tienen ese ministerio aquí en la tierra para la grey del Señor y edificación del cuerpo de Cristo, como dice las Escrituras en Efesios 4:11. Bueno, gracias a todos ustedes, ¿verdad? Que Dios les bendiga. Vamos a seguir haciendo más videitos. Los que quieran entrar bien pueden. Aquí vamos a hacer diálogos y debates. Que Dios les bendiga a todos ustedes.